Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. No sirve. Circuito electoral. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por acompañarnos en el circuito electoral. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Gusto conocerlo. ¿Cómo está? Buenas noches también, gracias por estar. Ahí está el micrófono. Álvaro Arnés, le decía de alguna parte, tal vez tenemos algún conocimiento. Usted me dije que ha estudiado en Bolivia, ¿dónde? En la Universidad Mayor de San Simón. De San Simón. ¿Ha hecho posgrado, maestría? Ahí hemos sacado la licenciatura y ya la maestría y el doctorado en México y Estados Unidos. ¿Ha estudiado qué? ¿Ingeniería? Petroquímica. Petroquímica. Eso es la maestría, porque en San Cochabamba no creo que haya, ¿no? Exactamente, la maestría es de petroquímica en polímeros, así es la maestría, y el doctorado netamente en ingeniería química. Acompañándolo al viceministro. Sí, Wilson, prestos para explicar un poco la temática. El primer taller de industrialización que hemos venido gracias a las gestiones de nuestro gobernador, conjuntamente el ministro de Hidrocarburos, nos han privilegiado con la visita de nuestro viceministro para explicarnos los beneficios del proceso de nacionalización de los hidrocarburos en nuestro país. Álvaro, ingeniero químico entonces. Ingeniero electromecánico. Primera profesión, ingeniero electromecánico. Después la especialidad entonces. ¿Y la electromecánica con la química cómo va? Se llevan, porque todos los reactores necesitan prácticamente un diseño electromecánico. Sí, pero hay que estudiar un poquito más, ¿no? Bolivia está en capacidad de industrializar, porque no solamente decir voy a industrializar. Si uno tiene mucha plata, como dicen que tenemos mucha plata aquí, podemos poner una planta procesadora. Pero ¿y la tecnología? ¿Y los que van a manejar esa planta procesadora? ¿Estamos en capacidad o tenemos solamente plata? No, estamos iniciando, Wilson. El día de hoy, con mucho agradecimiento al pueblo chuquisaqueño, hemos dado un seminario en la gobernación de Chuquisaca, donde hemos fortalecido un puente de comunicación y con mucha sorpresa hemos recibido a muchos estudiantes jóvenes que todas las dudas que tenían en el sector, especialmente en el downstream, se ha tratado de dilucidar, y con fortaleza se han tocado el tema de petroquímica, obviamente con una visión para Chuquisaca, y el otro punto que hemos tocado son los gasoductos virtuales. Esos dos puntos han tenido mucha fortaleza en el día de hoy del seminario, y obviamente los profesionales jóvenes preguntaban, ¿podemos acceder a este tipo de tecnología? Y la pregunta es sí. Estamos llevando proyectos, megaproyectos como el de amoníaco urea, en donde Samsung está haciendo una transferencia de tecnología. Hemos llevado a España y también a Corea del Sur muchos profesionales jóvenes para que se capaciten por parte de IPFB, y ahora tenemos gente joven capacitada en estos proyectos. Porque decir que nunca se ha industrializado en Bolivia, creo que no es cierto. A nivel de privados, hace 20, 30 años han empezado haciendo los plásticos. Eso era industrializar. Claro que nuestro medio ambiente era cada vez más dañado, y era con equipos de basura que nos mandaban del exterior, todavía creo que nos cobraban. Creo que es una muy buena visión que tienes, Wilson. Eso se llama petroquímica de tercera generación. La de primera generación tiene alto poder de inversión y una tecnología obviamente alta, y si hablamos de una tecnología intermedia, obviamente, por ejemplo, en el tema del polipropileno, si nosotros obtenemos el propileno y el polipropileno, estamos dentro de una petroquímica de primera generación. Mucha tecnología, mucho dinero. Pasamos a una tecnología intermedia donde, por ejemplo, nosotros podríamos llegar a producciones de un polipropileno de altas propiedades mecánicas, como el de alto impacto, y llegamos también a un tema de tercera generación, que era lo que estabas hablando, donde procesamos este polipropileno para poder darle forma a través de lo que es temperatura, y obviamente lo conocemos todos que vamos a los supermercados y podemos observar los artículos que se obtienen de esta petroquímica de tercera generación, que es poca en inversión, y si te das cuenta, si lo hemos desarrollado hace 30 años como mencionas, hemos podido realizarlo sin mucha tecnología. No, es más, aquí usted se debe acordar, cerquita de la PIL, de algún político, hijo de otro político, pero ustedes lo conocen, creo que está en Yacimientos, uno de los ingenieros, su hijo, hicieron esa fábrica
de bolsa, se decía en el lenguaje popular, y se fue a Santa Cruz con don Álvaro Vera, el señor Márquez, hijo del ingeniero Márquez. Entonces se hizo esa tecnología hace mucho, pero como no había mercado en Sucre, se lo llevaron a Santa Cruz. Y entonces, ¿podemos hacer industrialización con el mercado que tenemos en Bolivia tan pequeñito? El tema petroquímico es algo sui generis. Tú, al producir un commodity, necesitas comercializarlo con traders a nivel internacional, es algo global. Una vez que produzcamos, por ejemplo, urea en Bulo Bulo, más del 85% de manera inicial se va a ir a los mercados de Brasil. Por si no justificaría para el mercado nacional. Evidentemente, la inversión que estamos haciendo de más de 862 millones de dólares es para exportar una visión, obviamente, porque Bolivia tiene que generar todo ese abastecimiento para soberanía alimentaria. Estamos en un proceso que en la actualidad todavía no lo tenemos, pero vamos a incrementar el consumo de urea en el país. Pero me dice, para Brasil y Argentina sí. ¿Y ese mercado en Brasil y Argentina no está copado por alguna otra empresa? No, en este momento, por ejemplo, Brasil, que es el granero de Sudamérica, para dar unas cifras que generan un poco de idea, esta planta de amoníaco urea va a producir alrededor de 2.100 toneladas métricas día. Para que todas esas 2.100 toneladas podamos evacuarlas, por ejemplo, en determinado momento, no podemos hacerlo por carretera, estamos haciendo ferrocarril. ¿Qué? ¿Se está haciendo ya? Solamente en el tramo de lo que es Bulo Bulo Montero, porque ya de Montero a Puerto Suárez ya tenemos es un mantenimiento que hay que generar. Entonces este proyecto solamente de lo que es Bulo Bulo a Montero son 250 millones de dólares a través de empresas chinas. Entonces lo que vamos a tratar de fortalecer inicial es ese mercado insatisfecho que tiene Brasil en lo que es toda su frontera con Bolivia, que ni siquiera produciendo ellos, que lo hacen en la actualidad, pueden en este momento generar soberanía en cuanto a la producción de urea. Y esto en realidad para la frontera con Bolivia, ese sector que está muy distante a las fábricas y las zonas industriales de Brasil. Exactamente. Para eso, bueno, es una ventaja que tendríamos nosotros, ¿no? El Brasil. Y la Argentina y el Paraguay. También. Y para la Argentina y el Paraguay, ¿cómo van a...? Solamente para generar unos datos, Wilson, la producción que vamos a generar con urea y amoníaco, la demanda nacional, estamos hablando de un 15% de la producción. Tenemos un 85% que se va a copar en Brasil, y bueno, y lo demás tenemos que seguir generando mercados. Se llama apertura de mercados desde un punto de vista comercial. 2.100 toneladas día en un año, si multiplicamos por 365, ha hecho el cálculo seguro. De hecho, en realidad ese tipo de plantas trabajan alrededor de 360 por el tema de mantenimiento que se tiene que generar de manera anual, pero para que se tenga una idea, en este momento Brasil, solamente como mayor inclusive productor de urea a nivel continental, está importando urea de Ucrania, de lo que son los países que en este momento tienen un superávit de urea que por lo menos está alrededor de unos $700 la tonelada que llegaría a lo que es Bolivia, y obviamente en un precio FOB para Brasil está llegando a alrededor de unos $400. Hoy nos decía uno de los candidatos del MCM a diputado por el área rural, don Félix García, lo debe conocer usted. Tenemos un molino en alguna de las provincias para trigo, pero no producimos trigo en Chuquisaca porque no es apetecible el precio. Nos comprarían en 150 bolivianos y el producir nos cuesta 145. Entonces, ¿qué se va a hacer con ese molino? Si no va a haber materia prima mientras no nos paguen más, es más fácil que nos regalen de Estados Unidos a un precio más subvencionado. Lo mismo en este tema de la urea, nuestra capacidad de la materia prima, ¿para cuántos años están garantizados? Muy buena pregunta, Wilson, muy buena pregunta. Lo que pasa es estos proyectos, megaproyectos, tenemos un análisis de flujo de caja de por lo menos 20 años. Y lo que nosotros tenemos que tratar de generar es certidumbre a la población de que estos 20 años van a estar operando la planta de amoníaco urea. Acérquese a su micrófono. Y para esto lo que estamos haciendo es unas reservas certificadas a la actualidad que son alrededor de 10.45 TCF. Y para que tengan una idea, esta planta solamente llegaría a consumir alrededor de 1.5 millones de metros cúbicos día. Es algo que es mínimo con respecto a lo que consume el país, que son alrededor de 10 millones. Estamos hablando poco menos del 10% que vamos a consumir diario en esta planta. Entonces, para nosotros es
a la larga es generar certidumbre de que hay materia prima para esta planta, porque si no, invertir todo ese dinero de 863 millones de dólares para una planta que podría estar en riesgo de la materia prima, esto sería el mayor elefante blanco de todo el continente. Me dice que hay 10 millones de TCFs. 10.45 TCFs, que es lo certificado hasta finales del año pasado. Como reserva. ¿Cuánto consumiría esta planta? Diariamente, alrededor de 1.5 millones de metros cúbicos. Pero no son TCF. No, TCF son trillones de metros Por cúbicos. eso, ¿a cuánto alcanzaría en Bolivia la planta más el consumo interno? No, inclusive sería para más o menos generar también una idea. O sea, ni siquiera en los 20 años de operación de esta planta llegaría a consumir toda esa reserva, es solamente la planta. ¿Cuánto se consumiría? Yo creo que a partir de esa reserva, yo creo que ni siquiera el 10%. ¿Por qué? O sea, un trillón, nada sí, más, porque TCF. Lo que pasa es que el TCF está más o menos certificado a través de una cifra que es mucho en magnitudes, mucho más a lo que es el millón. Entonces, ese milloncito que vamos a consumir día no es prácticamente nada ante esas reservas de trillones. ¿Por qué le pregunto esto? Porque ha salido la propuesta del 50-50 de Samuel Doria Medina, que, bueno, algunos dicen, pero ¿para qué lanzar en este momento electoral si no van a hacer entender bien? Y entonces en Santa Cruz alguno dice, yo les puedo explicar, aunque el candidato del UD no sepa explicar, yo les puedo explicar que lo que tiene Bolivia en reservas se va a acabar el 27, el 27, y entonces nos vamos a quedar 50% de nada, es nada. Entonces, ¿cómo es eso? Sí, yo creo que estamos un poco preocupados en cuanto a lo que es. El país, por ejemplo, recibe alrededor de unos 6.000 millones de dólares solamente por la exportación del gas natural. Ahora, eso significaría que poco más de 3.000 millones tendrías que compartir, por así decirlo, con las empresas privadas. Entonces, estamos un poco preocupados porque nosotros, a través de estos recursos económicos, hemos podido apalancar estos proyectos petroquímicos. Y obviamente esta desinformación que se está dando no nos permitiría, inclusive peligra la industrialización con este tipo de aseveraciones. ¿Y el 2028 qué haríamos? Lo que nosotros tenemos que hacer es, conforme a las reservas que tenemos, que son certificadas por una empresa internacional, no la hizo Bolivia ni IPFB. ¿Y qué se hace cada año? Prácticamente tenemos la visión de hacerlo cada año, la certificación, y seguir invirtiendo en la exploración para renovar, que es lo que hicimos hasta ahora. Porque si nosotros teníamos unas probables, que son las P1 de 9.9, fuimos consumiendo alrededor de 0.7 a 0.9 TCFs por año, todo el país. Ya. Todo el país. Todo el país, 0.07. Más la exportación. En el tema de lo que es exportaciones es otra visión que lo tenemos que analizar más a detenimiento. ¿Por qué? Porque a nivel contractual nosotros tenemos, por ejemplo, con Argentina un volumen incremental. Entonces, eso ya para el 2026 tenemos un mayor volumen que, por ejemplo, en el caso de Brasil es un volumen constante de alrededor de 30.5 millones de metros cúbicos a nivel contractual, pero que en la actualidad tenemos con la adenda alrededor de 33 millones de metros cúbicos día exportando al Brasil. Y no sería mucho negocio si uno exporta y el precio baja. Y entonces viene la época de la renegociación de los precios. Con Argentina más complicado porque ellos están, creo, casi en quiebra. Con Brasil tendrán otros lugares en los que están explorando. ¿Cómo está ese tema? Con Argentina no tenemos nada que renegociar porque ya hay un contrato al 2026. Sí, pero dicen que van a pagar con bonos dentro de un tiempito. ¿Y entonces qué vamos a hacer con papeles? No hay ningún bono. Eso lo certifico de manera contundente. Lo que nosotros recibimos por la exportación es dinero. Y en la actualidad de la población, el IDH, todo lo que conlleva a las gobernaciones, alcaldías, no se les da bonos, se les da dinero. Pero si la Argentina está tan mal y no nos puede pagar, ¿de dónde les vamos a sacar dinero? Bueno, lo que nosotros tratamos de hacer en este momento es generar una garantía a través de lo que son las boletas. Pero, obviamente, estamos con un contrato respaldados. En caso de Brasil, tiene liquidez y lo que tenemos es hasta el 2019 un contrato, que es, el contrato te vale aquí en cualquier parte del mundo. Y tratamos de generar adendas para incrementar el volumen y recibir mayor cantidad de, obviamente, dinero para los bolivianos. Pensaremos cómo puede ocurrir con una familia. Me dice 6.000 millones de dólares año que recibe Bolivia por la exportación. Entonces, de los 6.000, redondearemos estos 800 millones a 1.000, digo, voy a invertir 1.000 millones de dólares
en determinado tiempo, ¿y cuánto me va a dar de rédito? Se supone que tengo que ganar más de 6.000. ¿Cómo está eso? Hay que reinvertir. O sea, nosotros hay una visión muy clara. Recibimos 6.000, pero también reinvertimos en lo que es la exploración para tener más reservas. Parte de eso solidifica lo que es una reserva muy... En este caso, las reservas del Banco Central están permitiendo apalancar todos estos proyectos. Entonces, yo creo que repartir de manera salomónica todos los recursos con los bolivianos es lo más aconsejable. Si no habría esta planta procesadora de urea y amoníaco, seguiríamos con los 6.000 millones de dólares. No. Pero, ¿y cuánto va a generar esta planta de ganancias para el país? ¿Se conoce ya? Bueno, la pregunta es muy puntual. Nosotros tenemos, por las exportaciones que tenemos a nivel contractual, es una platita, se podría decir, hasta segura. Sí. Es un contrato con los dos mercados. Sin hacer nada, gastando No, hay que invertir porque nosotros tenemos para buscar plantas de procesamiento que inclusive después de encontrar reservas necesitamos quitarle lo que es el contenido de agua, el contenido inclusive de azufre, que Bolivia lo tiene muy poco, y recién exportamos. Con la Argentina tenemos que seguir invirtiendo porque el volumen es incremental. Es un proceso, yo creo que lleva tiempo lo que es tener toda la capacidad instalada para poder tener gas disponible de exportación. Y por otro lado, como mercado interno vamos a seguir consumiendo y parte de ese consumo, como se va a industrias, a GNB, a domicilio, comercial, se va a ir ¿a qué? A amoníaco urea. Parte de eso. Va a ser parte del consumo interno. Pero este valor agregado se multiplica por 6 cuando tú vendes urea y obviamente es ese análisis de costo-beneficio de vender gas natural frente a valor agregado que es urea, hace que se tomen las decisiones de ir con la industrialización. ¿Cuándo estaríamos produciendo ya urea y amoníaco? Para lo que es inicios del 2016, Dios mediante, ya estaríamos produciendo para exportación al Brasil. 1 año y medio, 2 años. Y cuando se produzca, ¿cuánto se ganará al año? Tenemos una percepción, prácticamente es algo dinámico. ¿Por qué? Porque los precios de estos commodities van fluctuando en función al precio internacional del petróleo, que está indexado al WTI. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es tratar de hacer proyecciones, que es la toma de decisión para estos proyectos. Pero como el flujo de caja fue positivo, nosotros que creemos que todo el proyecto inclusive va a llegar a más de 600 millones año de lo que es por la venta al exterior solamente de este material procesado, justamente Eso serían los ingresos adicionales. Exacto, por generar valor agregado a partir de una materia prima que en este momento tiene precios, en este caso con Brasil, tenemos el precio más barato que está llegando a $9 el millar de BTU, y en el caso de Argentina poco más de $10 el millar de BTU. Me dices 600 millones de dólares año, sería el 2016, 2017, de manera que con 1 año y medio se pagaría la planta. Y nosotros, aparte de que hay un rédito no solamente por eso es lo que se va a vender, absolutamente todo lo que se va a vender, pero no solamente va a generar réditos por venta, es generación de empleos, que es algo que genera mucho impacto a nivel nacional. La generación de empleos directos e indirectos, el ingreso de divisas a nuestro país, que se llama en macroeconomía, es la inyección de capitales. Y ahora sí entraremos al tema de tecnología. Vamos a ser propietarios de una planta de urea y amoníaco. ¿Van a manejar los bolivianos? ¿Van a ser en inglés los que vengan a manejar? ¿Nos están transfiriendo la tecnología? ¿Somos capaces de ello? ¿O vamos a mandar, como para el Tupac Katari, determinado número de personas para que se vayan a capacitar a China en ese caso? Mira, es muy interesante esta visión que planteas. Lo que nosotros estamos haciendo es, en la actualidad, comprando patentes. Por ejemplo, en el caso de la producción de amoníaco es de KBR, Kellogg's, esta empresa nos está vendiendo la patente para producir amoníaco. Y Toyo nos está vendiendo la patente para producir urea. Y a partir de esta patente que ya prácticamente le pertenece como Estado a la empresa estatal, nosotros vamos generando conocimiento a partir de lo que es solamente el inicio, el puntapié inicial. Y para nosotros es generar capacitación continua. La visión obviamente de manera actual es con las plantas separadoras, obviamente contratar una empresa para que la vaya operando, pero en ese año de operación ya vamos a tener personal capacitado, que se va contratando gente joven. Y posteriormente ya serán netamente manos bolivianas que operen esas plantas. Y entonces ahí entrará el tema educativo. Nuestro nivel
de universitarios que egresan en las áreas que se va a requerir son competitivos a nivel internacional o tienen que ir allá y hacer 2, 3 años para nivelarse porque la tecnología se avanza? No, yo creo que en el caso de operación es un poquito más asequible a lo que es una especie de capacitación acelerada. Como van a estar netamente en un punto específico de la planta teniendo la capacitación, es mucho más acelerada. Obviamente en la parte científica ya es un poquito más amplio, en la que se genera conocimiento para poder obviamente socializarlo por publicaciones, pero yo creo que para ese tipo de capacitación no va a ser mucho tiempo. Porque vamos a recibir la tecnología, pero todavía no la vamos a construir. Ese es el know-how de las empresas que nos están vendiendo el patente. Exactamente. Y eso lleva tiempo, lleva años, lleva también inversiones para poder capacitar a nuestro personal. ¿Y por qué no se habrá podido hacer lo mismo con el Mutum? Eso es obviamente, si bien no pertenece a la tuición del Ministerio de Hidrocarburos, pertenece a lo que es el Ministerio de Minería, pero obviamente hay una visión sólida de generar un polo en lo que es Puerto Suárez. Y esperamos que así sea porque el gobierno está generando ese paso de industrialización. Y entonces, como chuquisaqueños diremos, no sé si ustedes se han preguntado, producimos en Chuquisaca gas, en Tarija gas, y la planta se va a otro departamento. Bueno, yo creo que no es tan tangencial que se están tomando las decisiones para los departamentos productores. Tenemos una planta de separación de licuables en Santa Cruz, que es departamento productor, y también tiene LNG. Tenemos una planta separadora, yo creo que una mega planta separadora en el mayor productor de gas, el 70% de la producción que viene de Argentina, que va a la Argentina inclusive para todo lo que la Tarija, 70% de producción viene del departamento de Tarija. Y obviamente estamos generando Bolo en Cochabamba como departamento productor, y para Chuquisaca lo que vamos a hacer es, a partir del estudio del bloque acero, tener reservas materia prima certificada, de tal manera de generar un compromiso con el departamento de Chuquisaca para un polo petroquímico que se lo merecen aquí en Chuquisaca. ¿Y hay una idea de qué podría ser? Porque si no, Chuquisaca, vamos a ser beneficiarios de otras regiones. ¿Qué podría hacerse en Chuquisaca? ¿Se han hecho estudios? ¿Para qué tenemos potencial en industrialización? Justamente eso se tiene que... Todos los proyectos que te acabo de mencionar conllevaron a un estudio inclusive internacional, donde se analiza inicialmente prefactibilidad, factibilidad, después visualización de lo que es en sí el proyecto para empezar prácticamente un EPC. Una ingeniería básica inicial, después procura y construcción del mismo proyecto. Entonces vamos a generar, conforme vaya pasando el tiempo y tengamos los resultados del bloque cero, algún proyecto petroquímico para Chuquisaca. Pero esto será el 2020. ¿El 16 va a acabar esto? ¿Y eso qué piensan hacer? El micrófono. Representa Chuquisaca. El ciclo, pensamos. bueno, sería irresponsable en este momento alentar a la población para generar falsas expectativas. Mientras no tengamos la materia prima, como decimos vulgarmente, la leche, tomarla del pie de la vaca, no podríamos nosotros generar esa falsa expectativa. Pero se tienen buenas proyecciones, tenemos que cumplir todavía los 2 ciclos de exploración y explotación. Entonces, para lo cual hay un compromiso del gobierno nacional, se están haciendo las gestiones a nivel departamental. La inversión que se ha hecho en el bloque cero es alta, es realmente alta la inversión que se ha hecho. En este momento no tengo el dato, pero supera las inversiones que se han hecho en los procesos de industrialización. ¿Cómo estamos hablando, como Estado boliviano, estamos hablando de más de 800 millones de dólares, fácilmente. Esa es por lo menos la información en el bloque acero. Entonces, una vez que complementemos estos 2 ciclos y tengamos ya la certificación de la materia prima, pues hay el compromiso de las autoridades departamentales de gestionar. También, como nos viene informando nuestro viceministro, hay un compromiso también del nivel nacional de poder realizar el sueño que tenemos de poder tener una planta de industrialización en el departamento y así, bueno, seguir creciendo en lo que es la cadena de producción de los hidrocarburos. Y para exploración, lo que hacer 800 millones de dólares, ¿en cuántos años? 2 ciclos, estamos hablando de 5 años. En 5 años somos por lo menos, empezando. ¿Qué aspiración tendríamos? Bueno, de acuerdo a la información que nos han pasado, son muy buenas.
¿Y qué significa buenas? Que ¿Qué podemos hacer? podemos ser uno de los departamentos productores más fuertes de Bolivia. ¿Y a partir de? Que tengamos la certificación de la materia prima. Entonces, mientras tanto, ¿no? Tenemos que seguir impulsando que las inversiones se hagan de manera correcta, tenemos que seguir impulsando de que esos 5 años no se pasen a 6, seguir impulsando, gestionando de que esos 5 años se vuelvan 4, empujando a la gente. ¿Cuándo empezaron los 5 años? El año pasado. Recién. Sí. O sea que sí. Es... y esos años, ¿por qué no invertíamos en Chuquisaca? Eso tendríamos que preguntarles a los gobiernos de antes, ¿no? A los de... O sea, había los Tuto, a los de Tuto, a los de Banzer, que además... Y a los 8 años de Evo Morales también. No, y además que en el 2002 teníamos la certificación que teníamos más de 26 TCFs, ¿no? El 2002 teníamos 4 TCFs y casualmente el 2004 subimos a 26 TCFs y resulta que habíamos tenido 10. Pero del 2006 al 2013 se estudia. Del 2006 se ha estudiado varios años. Claro. Y no se ha invertido. Y el año pasado... Porque yo me dice, reclámele a los anteriores gobiernos, pero estos son 8 años. 8 años, 2 ciclos. Y hemos tenemos la certificación a nivel nacional, tenemos la certificación de que tenemos 10 TCFs. Cosa que ¿Se le puede hablar de igual a igual a un ministro o aquí en Chuquisaca no es muy poderoso el gobierno? Si le hablo de igual a igual puedo perder mi cargo. Yo creo que no es de hablarle igual a igual. No, yo creo que la línea de trabajo que marca tanto el presidente del Estado como el presidente Villegas, como el ministro de Hidrocarburos, tanto el gobernador, es de impulsar el desarrollo de nuestro país y obviamente de nuestros departamentos productores. Pero no es un tema de que nosotros digamos queremos que se haga ya, porque ya se lo está haciendo, ya se ha empezado. Ahora lo que tenemos que hacer es humanamente hacer lo que se debe hacer, o sea, pasar los 2 ciclos. Entonces a partir de eso vamos a tener nosotros las reservas certificadas de materia prima y bueno, ya podremos definir con el gobierno nacional cuáles van a ser las inversiones en nuestro departamento. Pero antes de eso sería irresponsable, Wilson, generar falsa expectativa en el departamento. Álvaro, nos molestan desde Chuquisaca, les dicen queremos que se haga esto, pelearemos por esto, o ustedes deciden haremos aquí, haremos allá y ojalá se haga en Chuquisaca esperando nomás. Yo creo que es una buena visión que la que planteas, Wilson. ¿Por qué? Porque quienes conocen más el departamento también son la gente, es el pueblo, y obviamente el país está generando un avance conjunto. El Estado Nacional de manera técnica, porque este es un sector técnico, Wilson, tiene que generar certidumbre en la visión y la planificación de lo que se está haciendo. Existe en este momento una fuerte inversión en exploración e industrialización y obviamente Chuquisaca, como este departamento productor que inclusive ha superado en estos últimos años a Cochabamba como departamento productor de gas natural, obviamente está generando estas perspectivas de ser prácticamente un partícipe prioritario en el sector. Y yo con toda, obviamente, fortaleza digo, Chuquisaca está avanzando y obviamente con el apoyo de todos ustedes vamos a generar otro tipo de visiones que esperamos sean positivas. Y yo creo que hay que enlazar con el tema educativo. Si usted no iba a México, no se hubiera podido especializar como se ha especializado. Entonces, hoy día se ha dicho, 1000 bolivianos de premio a los mejores alumnos de los bachilleres, pero a los mejores alumnos de las facultades técnicas, y que me disculpen los abogados, sociólogos, psicólogos, de las facultades técnicas, que sean ingenieros químicos, industriales, petroleros, habrá que darles becas para que vayan al exterior, se capaciten y vengan a trabajar aquí en Bolivia, ¿no? Que además que es lo que más se necesita, Wilson, y es lo que en los gobiernos pasados se nos iban nuestros ingenieros, ¿no?, al extranjero a trabajar de obreros, y ahora, bueno, todos nuestros profesionales están retornando, y bueno, hay dinero ahora para impulsar esos 1000 bolivianos, son pues el resultado del proceso de nacionalización. El bono Juancito Pinto y todos los demás bonos son el resultado del proceso de nacionalización. Los ingresos que tiene la Universidad San Francisco Javier, las infraestructuras que tiene la Universidad San Francisco Javier, los proyectos que genera la gobernación son los resultados del proceso de nacionalización en nuestro país. Entonces, que ha tomado un tiempo. Los ciclos en materia de hidrocarburos generan mucho tiempo, ¿no?, como te explicaba, pero no estamos descuidando la labor de impulsar proyectos de desarrollo en nuestra región. Sin embargo, queremos bajar a nuestras autoridades del nivel nacional. Nos hubiese gustado tal vez tener al ministro
pero sin embargo nos han mandado un viceministro que es especialista en el área, en el campo. ¿Y no se podrá a nivel departamental con yacimientos, compartiremos una idea, los mejores alumnos del área tecnológica de Chuquisaca, que la gobernación lo beque, porque las becas no son fáciles? Usted ha ido a México y no es allá con $500 que uno va a poder estudiar. Estas son carreras además carísimas por la tecnología. ¿Podrán becar así como le han dado una bicicleta al señor Cotumba para que siga corriendo y siga ganando a los mejores alumnos de tecnología, decirles, les vamos a dar beca para que sigan estudiando mejor y vuelvan a Bolivia? Las decisiones institucionales se las toma de manera institucional y seguramente vamos a analizar en su momento cuando podamos determinar las certificaciones, las reservas, o tal vez podamos analizar también de manera previa. Y bueno, pero sabe que si vamos a esperar hasta que haya certificación dentro de 5 años, tenemos que prepararnos hoy para que administremos dentro de 5. ¿Se imagina él que hubiera ido a México a estas alturas, cómo hubiéramos estado? La preparación es del día a día, ¿no? Obviamente tenemos que apoyar a todas las personas, a todos nuestros profesionales, pero las decisiones son institucionales, Wilson. Bueno, hay que presionar. Muchas gracias. Wilson, gusto haberte conocido, te digo, de alguna parte mío. Nos conocemos, pero nos volvemos a encontrar. Cara ¿Sí? conocida, Wilson. Muchas gracias, que nos vaya bien. Un gusto. Chao, Wilson. Después, le voy a contar, dicen que falta como 35 millones de bolivianos de la mutualidad del Poder Judicial, que son como $7 millones. Los compromisos eran que uno aportaba, mensualmente una señora nos decía, yo he aportado como 15 a 20 años, 1.200 bolivianos cada mes. Uy, imagínense cuál. Pero el compromiso era que cuando me retire, me despidan, me jubile, me tenían que devolver el 180% de lo que he aportado, que a mí me parece técnicamente irreal. Bueno, pero ¿quién ha hecho los contratos? Nos van a contar de ello después. Gracias. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos, son parte de la mutualidad, tienen los micrófonos, los escucharemos, preséntense, ¿quiénes son? ¿Quién quiere empezar? Bueno, Wilson, muy buenas noches, agradecida por la cobertura que se nos da. Efectivamente, son exfuncionarios jubilados y también actuales funcionarios del órgano judicial, ¿no? Ex Poder Judicial, donde esta mañana se ha visto la necesidad de tomar estas instalaciones pacíficamente. Bueno, que se presente el doctor. Bueno, muchas gracias, Wilson, por la presentación en tu medio televisivo. Veo representación de exfuncionarios del Ministerio Público que durante mucho tiempo hemos venido aportando a la mutualidad del Poder Judicial y estamos haciendo un reclamo justo de la devolución de nuestros aportes. Sí, soy Mary Castro, de Caso. En mi condición de jubilada, yo trabajaba en el Ministerio Público, a esta altura soy jubilada y vengo en representación también de una parte de los jubilados del Ministerio Público. A ver, aquí también nos acompaña. Gracias, buenas noches, don Wilson. Estamos acá con este inicio de un movimiento en pos de recuperar nuestros aportes que durante la permanencia en el Ministerio Público hemos efectuado y pues a consulta de usted para cualquier interrogante. Muy buenas noches a toda la ciudadanía. Estamos aquí reunidos justamente para reclamar nuestros derechos. Yo vengo en representación también de los jubilados, yo ya me he jubilado del Ministerio Público, he estado trabajando como unos 7 años, entonces yo agradezco aquí al Canal 4, a Sandra Signani, que es de Control Social, justamente que está dando esta oportunidad para poder todos juntos reclamar nuestros derechos. Muchas gracias. No. Bueno, nosotros siempre estamos amparados y cumpliendo lo que dice la Constitución Política del Estado, hacer un control social, no siempre a entidades públicas, también se puede hacer a entidades privadas, porque en este caso quienes han dirigido en la mutualidad son funcionarios públicos, están los vocales, jueces, fiscales que han estado a la cabeza de esta institución. No, simplemente lo que nosotros ganamos son las bendiciones de las personas que salen beneficiadas con cualquier movimiento que se hace. Yo creo que es la mejor satisfacción que tenemos, ¿no? Que salgan personas felices y con un objetivo conseguido. ¿Les siguen descontando a ustedes
porcentaje o ya no? No. Ya no, ¿desde Bueno, cuándo? desde el momento en que nos hemos retirado de las diferentes instituciones. Ya. Así es. Hasta que se jubilaron sí les seguían descontando. Hasta el momento de que nos hemos retirado, en mi caso, sí ha aportado la mutualidad. ¿Y hay funcionarios que están en actividad, en ejercicio? ¿A ellos sí les descuentan o no? Y ahora en realidad el aporte es voluntario, porque ha salido una resolución y el aporte es voluntario. Y sabemos que actualmente hay un determinado porcentaje bastante alto que todavía está aportando, pero también existe otro porcentaje que ya no está aportando. Por este rumor de una posible quiebra que iba a haber en las mutualidades que hemos dejado de aportar, básicamente. Y hay muchos funcionarios con una antigüedad hasta de 30 años, le comento, ¿no? 35 millones de bolivianos, por lo menos es lo que se... Hágase el micrófono. No, está bien, no se preocupe, no se preocupe. 35 millones de bolivianos, ¿cómo es eso? En realidad, sí, esa es la cifra que se está manejando en forma estimativa. Quizás esto sobrepase, porque no solamente estamos hablando de aportes de funcionarios estables, tanto del Ministerio Público como del órgano judicial, sino también en su momento se ha ido descontando este importe y ni siquiera ha sido voluntario, le comento, porque cada quien que entraba a la institución a trabajar, ya sea con ítem o a contrato, el descuento ya era ipso facto. Entonces existe una gran cantidad de contratados que en su momento han aportado a la mutualidad y quisiéramos saber también dónde han ido a parar esos fondos. Porque solo estamos hablando de 35 millones de bolivianos de funcionarios estables. ¿Y esos dineros estarán en cuentas particulares, en cuentas de la mutualidad? ¿Se ha hecho alguna auditoría? ¿Se hacen auditorías? ¿Cómo es? Básicamente todos los años se realiza una auditoría especial. Ahora, ¿qué sucede? Más o menos para el 2003, de acuerdo a este balance general que nos habían presentado, la mutualidad del Poder Judicial tenía alrededor de 19 millones de dólares. Sí, ese es el dato que tenemos acá. De los aportes de todos los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público. Posteriormente vino la debacle y mucha gente se ha retirado. Ha habido un cambio drástico dentro del órgano judicial, Ministerio Público. Entonces es aquí donde gran parte de los activos y los pasivos que tenían se han reducido por la devolución de aportes, ¿no? ¿Y les han devuelto a ellos el 180%? Exactamente. Ahora, ustedes han visto que técnicamente es medio difícil llegar a 80% de rentabilidad de los recursos como para que les devuelvan más de lo que han depositado en esa proporción. Perdón, y estamos hablando de un 180%. Da la impresión de que nosotros hemos aportado 100 bolivianos y estamos pidiendo 180 de retorno. Sí, eso es lo que yo entiendo. No es así. A ver. Porque en realidad lo que se hizo un estudio actuarial donde se nos descontaba el 8.67% de nuestro salario. Ya. ¿Cómo estaba compuesto esto? Un 2.75% para el capital social de retiro, un 5.42% para un fondo social de compensación y un 0.50% para una cuota de auxilio mortuorio. Ya. Entonces son tres fondos diferentes. Entonces, en un caso, el capital social de retiro equivale al 100% de los aportes. Ya. ¿Ya? El fondo de compensación equivale al 80% del salario percibido. No es que estamos hablando sumando del 180%, ¿no? Ya. Sino es el 100% de uno de los fondos y el 80% del otro. Y bueno, la cuota de auxilio mortuorio es para casos cuando fallecía en este caso el trabajador. Me decían fuera de micrófono que tienen inmuebles, pero que algunos de esos inmuebles inclusive han sido producto de algún remate, pero que ya están en nombre de terceros, ¿no? De la mutualidad. ¿Cómo es eso? ¿Micrófono? No, eso es lo que se comenta, que aparte del edificio que tenemos, el edificio central que está ubicado en la esquina de la plaza, en la audiencia, la mutualidad era propietaria de 2 inmuebles que habían sido confiscados en realidad a un ministro, si mal no recuerdo, era ministro,
recuerdo en este momento el apellido de... Don Carlos, ¿se acordaron? Carlos Paravicini. Pero nos comentan que estos dos inmuebles que deberían estar registrados dentro del patrimonio de la mutualidad ya no fuera así, porque aparentemente han sido vendidos estos dos. No nos consta, tenemos que pedir documentación que respalde esta situación. No, pero bueno, a esta altura y nosotros no sabemos, los responsables del manejo económico es la directiva, es el directorio, para eso se nombra. Entonces, mire, nosotros estamos haciendo un reclamo, creo que justo. Nosotros no estamos bajo la Ley General del Trabajo. Cuando nosotros trabajamos dentro del Poder Judicial o del Ministerio Público y concluye nuestra permanencia allá, a nosotros nadie nos indemniza un peso. No, para nada. Entonces, estos fondos son nuestros fondos, son parte de nuestro salario que nos van descontando. Es un ahorro, es una caja de ahorro básicamente. Entonces, ¿cómo es posible que a esta altura, cuando uno se jubila, cuando a uno lo retiran y no tiene ya un sueldo para sobrevivir, porque usted me dirá, bueno, trabajó en el Poder Judicial, debe tener su ahorro. Eso no es así. No, tener una vida sin un ingreso fijo mensual es muy duro. Es muy duro. Entonces, nosotros siempre hemos estado esperanzados en que cuando nos íbamos de la Fiscalía General o del Poder Judicial íbamos a tener esa devolución, que son nuestros dineros. Otro tema que me ha generado por lo menos curiosidad, el hecho de que la cuota mortuoria se haya pagado de las personas que no han fallecido. Aparentemente esto también es verdad, ¿no? Nosotros tenemos documentación que hay que analizarla, pero que a primera vista sí parecería que es así. Esta cuota mortuoria en realidad es un beneficio que se da a la familia del trabajador cuando el trabajador fallece. Pero sabemos, por los documentos que tenemos, que estas cuotas han sido adelantadas a trabajadores que no han fallecido. Y esa es una arbitrariedad, ese es un incumplimiento a los estatutos que tiene la institución. Y me decían que son entre 5.000 y 10.000 dólares. Claro, son entre 5.000 y 10.000 dólares la cuota mortuoria, que también nosotros pagamos, no es que la mutualidad nos da de puro oficio, nosotros aportamos. Hacían un convenio, tenían que aportar y al terminar su trabajo, hayan sido despedidos o cualquier motivo, tenían que devolverles, ustedes dicen el 180%. ¿Por qué no pidieron antes? Porque a la altura en que uno ha dejado de ser trabajador, en mi caso, por ejemplo, era suficiente, o sea, habían 3 posibilidades para devolución de estos fondos, estatutariamente. 1, que el trabajador se jubilara. 2, que al trabajador lo retiraran. En esos 2 casos se devolvía esa cantidad en ese porcentaje. Y se descontaba un 20% a aquel trabajador que renunciaba a su trabajo. Pero cuando a nosotros nos tocó, y esto estamos hablando del 2012, 2013 más o menos, entre el 2011 y el 2012 básicamente, cuando a este grupo de colegas se retiró o se jubiló, ya la mutualidad no tenía solvencia. Ya la mutualidad declaró que no podía devolvernos y nos han ido postergando. ¿Qué año me dice? Entre el 2011 y el 2012. Y han esperado 2, 3 años. Claro, nosotros hemos estado esperando. Es más, nuestras carpetas están allá para que nos devuelvan, pero nunca nos han dado una respuesta positiva. Imagínense inclusive, sé que han devuelto a principios de esta gestión, sí, a principios o a finales de la anterior gestión, han devuelto el 20% del total aportado, es decir, del 100%. Y que de ese 20% que han liquidado, lo primero que han hecho es descontarse el 100% de algún saldo prestatario que hubieran tenido. Mi pregunta sería, ¿cómo han seleccionado a quienes han recibido ese 20%? Pero nuestro tiempo ha terminado. Miren, está interesante esto, me hubiera gustado seguir conversando. Muchas gracias por estar en el programa. Va a ser un tema que va a generar todavía mucha polémica, porque es nacional, no solamente es regional. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva.